En el marco de la 21ª semana de posgrado en Baja California Sur, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la conferencia magistral El turismo como detonante del desarrollo local frente a la pospandemia, impartida por la doctora Virginia Illescas Vela por el Instituto Tecnológico de La Paz. La doctora Virginia Illescas Vela tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte. Es profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de La Paz, Baja California Sur, y coordinadora de la maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. Docente en la carrera de Administración Pública, representante también del Cuerpo Académico Rectoría del Estado y Desarrollo Local. Es coordinadora y docente de la maestría de Derecho de la Energía del MITS, Ixtepec, y coordinadora del primer proyecto de prevención de embarazo adolescente en el Istmo de Tehuantepec, Secretaría de Educación Pública. Ha sido investigadora del Colegio de la Frontera Norte, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias y docente en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Docente en seminarios de problemática actual de la mujer en el posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualización de profesores de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Consultora para el COLEF y Gobernanza Pública, Sociedad Civil en los temas de evaluaciones de programas públicos. Tiene más de 20 publicaciones en temas de grupos vulnerables, violencia contra las mujeres, migración, energías renovables, prevención de embarazo adolescente, presentados en congresos nacionales e internacionales. Doctora Illescas, es un placer tenerla aquí. Bienvenida, por favor. Adelante. Muchas gracias, Tony, por esta amable presentación. Gracias a todos los asistentes, todas las asistentes, organizadores y organizadoras de este magnífico evento, que nos da ahora la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes. Pues sí, efectivamente vamos a tratar un tema de lo más actual, que es el turismo como un sector económico fundamental para el desarrollo de los países, no solo de México, no solo de la península y de Baja California Sur, sino del mundo, que ha sido afectado de manera muy importante por este tema de la pandemia. Y encontramos aquí grandes oportunidades de desarrollo. Lejos de verlo como una problemática, las corrientes novedosas, innovadoras de la gestión pública, de la administración empresarial, es decir, todos los sectores públicos y privados están enfocados en una visión vanguardista donde ya no vemos, ya no tratamos estos pues eventos como problemas, sino en la búsqueda de las oportunidades. En el argot de la nueva gerencia en general, tenemos que buscar y darle paso a las oportunidades de desarrollo. Y como dice este trabajo que ahora les voy a exponer, es efectivamente estas oportunidades para el desarrollo local de este importantísimo sector que nos preocupa a los subcalifornianos, pero en general a todo el mundo. Les voy a compartir la presentación que para el efecto les tengo preparada. Aquí se corre un poquito. Aquí está. Muy bien. Esta presentación, esta exposición tiene el nombre del turismo como detonante del desarrollo local frente a la pospandemia. Aquí encierra todo el contenido del trabajo. El sector, una propuesta teórica metodológica para el desarrollo local y el tema de la pospandemia. Aquí ya no está corriendo. Bueno, el turismo es un fenómeno que pertenece a las comunidades, a las poblaciones, como fenómeno social. Se trata de un fenómeno cultural, económico, que está vinculado con el movimiento de las personas. Tradicionalmente, esta es la definición tradicional. Este movimiento de las personas
tiene que ver no solamente con la recreación, con el ánimo de esparcimiento, de vacacionar. También tiene que ver, y por eso lo dice esta definición, con el movimiento que implica algún gasto turístico. Todas las actividades humanas pueden implicar algún gasto turístico. El trabajo, la educación, los congresos como este, estamos a distancia, pero eso no omite algunas posibilidades, como ahora la exposición tan exitosa que llevaron a cabo los estudiantes de posgrado, que está en el malecón de Baja California, de La Paz. Estas actividades son con un objetivo educativo específico, pero que convida, convoca, comparte con otras poblaciones esta movilidad. Entonces, todas las actividades humanas tienen esta posibilidad. Ahora se ha puesto de moda por la salud emocional también, los temas de meditación, y se hace un gran esfuerzo de muchos especialistas en salud mental, en salud en general, para hacer actividades que también llevan pues algunas posibilidades de gastos turísticos. Las actividades escolares de todas las disciplinas pueden también generar estas actividades y estos gastos turísticos, y bueno, todo el turismo, lo que entendemos tradicionalmente como turismo de esparcimiento. Y esto en diferentes grupos de edad. Entonces, tener en claro que el turismo no solamente es la vertiente tradicional que conocemos, nos va a dar las posibilidades para integrar todas las actividades humanas con esta nueva visión. Tradicionalmente y antes de la pandemia, el turismo lo entendemos de una manera masiva. Tenemos actividades, fiestas, lugares en todo el mundo que han convocado a grandes contingentes de población. Esto es lo que esperamos encontrar cuando hay una movilidad en función de la actividad turística. Esto es lo tradicional antes de la pandemia. Esto es lo que vivíamos y entendíamos y esperábamos de manera masiva una derrama económica por estas actividades de manera muy, pues, intensiva de la actividad turística. El turismo después de la pandemia se obliga a tomar pues sus impactos con respecto a las consecuencias, con respecto a ver a diferentes grupos poblacionales, tendencias, potencialidades de los diferentes grupos. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que abordar para un sector tan importante, la industria sin chimeneas, para poder desarrollarla y convocar a los diferentes sectores para generar esta derrama económica? ¿Y qué pasó con esta actividad en términos económicos? ¿Cuál es la realidad del mundo y de México específicamente? Lo vamos a ver más adelante. Tenemos que hacer una reflexión con respecto a la pandemia. Si bien es cierto que afectó en todo el mundo, ustedes pueden ver aquí estas imágenes, les invito a ver las imágenes inferiores, pues estas imágenes son de promoción del turismo en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, pero son imágenes de antes de la pandemia. ¿Cómo nos venden las empresas turísticas las actividades propias del sector? Pues nos venden lugares de esparcimiento, de relajación, de aprovechamiento de los recursos naturales y pues en solitario prácticamente. En contraste con lo que realmente encontramos del sector, el interés masivo para obtener las mayores ganancias. Ahora les invito a ver las imágenes superiores, donde se están desprendiendo del cubrebocas. Sin embargo, el contexto es el mismo. Abajo tenemos en solitario la promoción, las agencias nos promocionan estos lugares
quietos, estos lugares solitarios, estos lugares agradables para tener actividades fuera de nuestros ámbitos cotidianos. Y en pandemia y en pospandemia también nos invitan en ese pues espacio natural, agradable, en solitario, aprovechando todos los recursos naturales para el esparcimiento y para la relajación. Sin embargo, aquí hay un contraste muy importante que yo les invito a reflexionar. En las imágenes superiores, las personas no debieran tener o no tendrían por qué tener cubrebocas, están en solitario, si se dan cuenta, y están promocionando actividades, las empresas con estas imágenes, tratando de convocar al autocuidado, a la salud, eso es correcto, pero se están utilizando imágenes contradictorias. En pospandemia tenemos algunas políticas, algunas acciones que llevan a cabo los gobiernos y las empresas para el cuidado de la salud, para seguir, para retomar la promoción del turismo. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente esto lleva a la posibilidad de reactivar el sector? ¿Lleva a la posibilidad del desarrollo local? ¿O está nuevamente retomando las líneas que teníamos antes de la pandemia y estamos desperdiciando grandes vertientes de inversión, grandes vertientes de actividades, incluso promocionando de manera equivocada las nuevas posibilidades del turismo? Tenemos en general que todos los gobiernos de todos los países hacen énfasis en acciones específicas. México específicamente, en 2020, emite el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico. Y bueno, yo les voy a resumir los ejes que contienen estos lineamientos, que son básicamente limpieza y desinfección, que son insumos y aspectos de protocolo de salud, capacitación en este protocolo de cuidado, sana distancia, control de entradas, que tiene que ver con el protocolo, aislamiento y difusión de estas medidas sanitarias. Este lineamiento está enfocado en estos ejes. Todas sus páginas tienen especificaciones puntuales acerca de estos temas sanitarios, que no es de menos importancia, claro que son muy relevantes. Sin embargo, esperaríamos que los lineamientos para la reapertura del sector fueran algo más, algo que permitiera a las empresas, a los gobiernos locales detonar al sector. Entonces, quiero hacer también un énfasis en este tema de aislamiento, porque el turismo entendido, como lo definimos al principio, como la movilidad de todas las actividades económicas, no solamente son destinos de playa o destinos de bosques o destinos de hotelería. Tenemos hospedaje en general, también alimentación, recreación, cultura, centros nocturnos, ocio, uso de establecimientos de spa, los globos aerostáticos, por poner algunos ejemplos, también las agencias de viajes, museos y curiosamente aquí no se menciona el tema de los aeropuertos, como si los aeropuertos no fueran una parte de esta cadena de producción del sector turístico. Entonces, estamos hablando de que hay muchas opciones como oportunidades, pero también muchos espacios que tienen que ver con estas medidas, y no solamente con estas medidas, con otras posibilidades de política para detonar el sector. Pero el aislamiento es un tema específico. Es muy interesante si ustedes entran a los lineamientos, porque el aislamiento dice específicamente: en caso de detectar un diagnóstico sospechoso o positivo, se debe establecer un espacio, preferentemente con baño, dentro del establecimiento para el aislamiento temporal, no mayor a 12 horas, de las personas usuarias y sus acompañantes para canalización a los servicios de atención pertinentes.
Esto, si pensamos en los establecimientos de hospedaje, podría ser más natural, podría ser estar incluido en los servicios que ofrece un establecimiento de hospedaje. Sin embargo, no es así. Las empresas no están dispuestas a tener espacios donde se ocupen de estos casos. Eso es un hecho, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Menos aún cualquier otro tipo de establecimiento como los que les expongo aquí. Los establecimientos turísticos son centros culturales, son parques, son museos, son exposiciones, son servicios como viajes en transporte determinado, lanchas, globos, algún tipo también de aeronave, incluso helicópteros, agencias de viajes también, y los mismos aeropuertos. No se tiene, aunque están estos lineamientos y que son obligados por los gobiernos de todos los niveles, y en muchos países están similares estos lineamientos, no hay esta posibilidad. Entonces, ¿cómo se está respondiendo en este sector a esta pandemia? Tenemos también unas cifras que parecieran desalentadoras. En 2019, 10 millones de turistas llegaron a México procedentes de Estados Unidos. Para 2020 se redujo a la mitad. En 2019, 102 millones de turistas nacionales con una derrama de 9.6 millones de dólares aproximadamente. Si ustedes ven estas cifras, el aporte de los turistas nacionales es similar a los turistas procedentes de Estados Unidos. Sin embargo, poco se habla de la relevancia de esta participación del turismo nacional, y el énfasis siempre está en el turismo extranjero. ¿Qué pasó? ¿Fue realmente la pandemia la que hizo que estas pérdidas económicas afectaran a los países? Y esto no solamente fue en México, quiero recalcar esto. Tenemos cifras, series de aportación del turismo al PIB nacional. Y si ustedes ven estas series que les expongo aquí desde el 2018 a 2021, veremos que desde el 2018 el sector ya tenía una crisis importante. Entonces, ¿es la pandemia la que realmente afectó a este sector? ¿Qué pasó aquí? Ya teníamos pues indicios de que el sector turístico estaba en crisis. No se ha visto ninguna política específica de incentivos, no se ha visto ninguna motivación por parte de los propios empresarios para diversificar y para hacer aportes con respecto a lo que ahora la sociedad estamos buscando en términos generales, que es la sustentabilidad, el cuidado al medio ambiente. Aquí mismo en Baja California Sur ha habido un gran debate por el arribo de cruceros, en qué condiciones. ¿Realmente los cruceros son nocivos por sí mismos? ¿O qué está pasando en otros países donde no contaminan, y en México sí, donde sí se permite y no hay daños al medio ambiente, como en México sí se argumenta? ¿Por qué en unos países sí ocurre este tipo de actividades turísticas, y por qué en otros países se tienen que restringir e incluso limitar o revocar los permisos? ¿Qué está pasando también por parte del sector empresarial? En estos términos económicos, en 2021, y con cifras estacionalizadas al 2013, el sector turístico tuvo un incremento. Teníamos una crisis en 2018, se estaba ya presentando una crisis, y en 2021, en la mitad de la pandemia, tenemos un repunte. Se incrementa en 4.6. ¿Qué pasó? No estábamos en pandemia,
no había cerrado México como muchos países este sector y justo en medio de la pandemia tiene un repunte comparado con el 2018, 2 años antes de la pandemia, donde tuvo un receso importante. Entonces, ¿cuáles son los factores? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que puede haber en este sector una gran oportunidad para el desarrollo? Pero no estamos quizá viendo todos los elementos que están ocurriendo alrededor del sector y solamente nos estamos enfocando en uno. Es crítico, es grave y de verdad nos prepararon estos 2 años para una posible emergencia de este tema de COVID o de cualquier otro tema de salud. ¿O desperdiciamos estos 2 años tratando de incentivar y de reactivar una industria que ya estaba en crisis, que ya se había agotado, que ya había agotado sus modelos de oferta de servicios, donde además hay una composición demográfica distinta? Se habla de que las pirámides de edades en todos los países están cambiando, pero no están cambiando los giros y las opciones que se le dan a los clientes, a los solicitantes de servicios turísticos. Y tampoco se está diversificando ni atendiendo una importante derrama por parte de turismo nacional, que está reflejado en las cifras, pero que parece ser desdeñado. Aquí en esta gráfica podemos ver que hay efectivamente en 2020 una importante caída del PIB, pero ya para 2021 empieza a recuperarse, confirmando las cifras anteriores. Todo esto está registrado a partir de las cifras del INEGI. Entonces, sí, en 2020 hay una caída que ya venía resintiéndose desde el 2018, se estancó el sector, tenía ciertos niveles que no siguieron creciendo, como en 2015, 2016 se estancó, tuvo una caída ligera, pero al fin caída, que finalmente sí se afectó de manera muy grave con la pandemia, pero que se pudo recuperar a la mitad de la pandemia. En la segunda parte del 2020, entonces, se presenta esta recuperación del turismo. Y para 2021 ya es una recuperación interesante. En el segundo trimestre del 2021 crece 9.2% la tasa trimestral y de manera agregada en el año 52.2%. ¿Qué pasó aquí? Y aquí hay varias hipótesis que son muy importantes. México se convierte en este ámbito de la pandemia en un verdadero refugio. ¿Por qué? Porque tenemos áreas, territorios, poblaciones suficientemente aisladas unas de otras para ofrecer al turismo extranjero y nacional lugares donde sí tengan sana distancia, donde las aglomeraciones por actividades turísticas no se tienen que dar y no impiden el disfrute, el descanso, el aprovechamiento de los recursos naturales en este sector, diferente de otros destinos de otros países. Entonces, México se convierte en un refugio no solamente del turismo extranjero y estadounidense, básicamente, sino también mucha movilidad nacional buscando lugares que les permitan a estas personas de movilidad turística, que les permitan mantener las condiciones de sana distancia, de todo el protocolo de salud. Y esto rápidamente en el mundo se vuelve un punto de atracción que a mitad de pandemia justamente ofrece estas posibilidades. Pero ¿qué pasa en el sector en conjunto? Esta derrama no va directo a las grandes empresas turísticas, como se venía presentando, a pesar de que había un estancamiento, pero se presentaba en años anteriores,
sino se diversifica a todos los sectores, pequeños establecimientos, establecimientos que incluso se crearon de manera local, de manera casera, recibiendo contingentes, familias, grupos en poblados, en localidades donde no había una forma intensiva de turismo, ahora los están recibiendo y hacen suyo el protocolo de salud. De manera que México se vuelve un atractivo importante en medio de la pandemia para conservar la salud y seguir con esta actividad turística. No olvidemos que México tiene pocas restricciones a los extranjeros también, pero eso no quiere decir que actividad realizada de esta manera se descuidó. Al contrario, estos pequeños establecimientos, muchos de ellos recién creados, pudieron tener mayores medidas, inclusive con el tema de aislamiento. El turismo, entonces, como detonante del desarrollo local, para el caso de México y muchos países de América Latina, son cruciales para la recuperación económica dentro de la propia pandemia. Existe, además, hay que hacer énfasis que antes de que se declare la pandemia en marzo de 2020, hay una crisis sistémica global, económica, financiera y condiciones anómalas de crisis, pues conocidas como el temor, la incertidumbre. Esto sí afecta el funcionamiento normal del sistema, y con normal quiero decir la tendencia que tienen el desarrollo del turismo con las características tradicionales. Entonces, la nueva normalidad, no me gusta llamar la nueva normalidad, pero finalmente se instalan prácticas, se recurre a prácticas que se quedan ya arraigadas. Ya tenemos, ahora sí, después de 2 años, pero con mayor intensidad de 2021, que se recupera este sector en México a la fecha, ya tenemos una tradición de destinos de salud, de destinos donde el turista extranjero y el nacional puede encontrar lugares seguros. Seguros me refiero al tema de COVID. Entonces, esta tradición que se empieza a arraigar en el caso mexicano, pues está retomándose por hogares, por pequeñas empresas, incluso por las grandes empresas que ya empiezan a instalar en sus pues, complejos, en sus ofertas de servicios, el tema de la salud, el tema de la meditación, que no es un tema menor, después de un confinamiento tan largo de todos los países, de todas las posibles clientes que vengan al país. No es un tema menor, pero ya lo empiezan a ofertar. Si antes se veía como algo lujoso, el spa, el taller de yoga dentro de del complejo hotelero, pues ahora ya es parte, es un servicio más, y es un servicio constante que se está ofreciendo al turista en todos los ámbitos, tanto los grandes complejos turísticos como a nivel de las pequeñas localidades que ofrecen dentro de sus pequeños establecimientos, pues colectivos o familiares, estas posibilidades de atención, de cuidado a la salud. Las propuestas epistemológicas para el desarrollo local, entonces tienen 2 vertientes. Una, la que se está retomando a nivel gubernamental, a nivel de política pública, y otra, la que en la práctica está realizando el verdadero trabajo de atracción a los diferentes sectores internacionales y nacionales para el turismo. El turismo entonces se vuelve una oportunidad no solamente para las grandes empresas, se vuelve una oportunidad para las comunidades. La Organización Mundial del Turismo reconoce retos, reconoce que estos retos habrá que abordarlos en función de objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo reconoce como una prioridad política
Los gobiernos de los estados deben tomar este sector como una prioridad política con una visión de dirección estratégica. Y para esto desarrolla la Organización Mundial de Turismo varios pilares, 5 básicamente. Potenciar la innovación, la prospectiva, la gestión innovadora. Incrementar la competitividad. Y la competitividad se incrementa no solo reforzando el sector tradicional y de gran industria, sino también a nivel local. Estos pequeños establecimientos se volvieron tan competitivos, estas comunidades ofreciendo estos servicios se volvieron tan competitivos que sí están resintiendo los grandes destinos turísticos, los grandes complejos, y tendrán que innovar, no para competir y regresar estos clientes, sino para diversificar y que todos los sectores y todo el desarrollo y todas las localidades sean permeables a diferentes niveles de la población. Es crear más y mejores puestos de trabajo. Esto tiene que ver con los 2 puntos anteriores y tiene que ver con la necesidad de innovación. Reforzar la resiliencia, esto es muy importante porque ante un tema de pandemia, ante un tema de salud, ante un tema de incertidumbre, este tema es fundamental. Proteger el patrimonio cultural y natural. ¿Por qué ahora es un eje fundamental? Precisamente por lo que hablábamos, porque a través de este patrimonio cultural y natural se puede diversificar los destinos, que aparte del gran turismo, puede tener otras vertientes que no habíamos imaginado en otros momentos. La Alianza del Pacífico también es un conjunto de países, una asociación de países que retoman este espíritu, que cooperan, que se reúnen para el tema del turismo. En esta alianza están básicamente 4 países y 2 invitados. Chile, Colombia, México y Perú conforman esta Alianza del Pacífico. Argentina y Brasil son invitados. Y se trata de propiciar esta asociación de empresarios. Esto ha sido tan complejo y la competitividad con respecto a la generación a otro nivel de servicios turísticos que están dando buen resultado a nivel de localidades ha sido tan impactante que los empresarios se reúnen en la Alianza del Pacífico. El tema ahora será si estos asociaciones de empresarios estarán dispuestos a ver a sus competidores locales como socios o como competencia a destruir. Entonces, eso será muy interesante porque en la medida en que tomen una u otra vertiente, se permitirá y se fomentará el verdadero desarrollo integral. Entonces, esto lo vamos a poder ver. Les voy a dar un panorama general de lo que están haciendo cada uno de estos países, cuál es la propuesta de cada uno de los países, y bueno, ustedes se sorprenderán. Las propuestas de cada uno de ellos son distintas. Chile, por ejemplo, habla de programas de reactivación integral, sobrevivencia del sector, que incluye paquetes, que incluye temas de tasas impositivas, tasas pues algunas concesiones, quizá algunos incentivos fiscales para el nuevo turismo. Está considerando que hay otras vertientes del turismo. Colombia, su estrategia tiene 10 componentes. Entre las principales son innovación y competitividad empresarial, también la gobernanza y planificación turística, sistema de información, turismo sostenible. El caso mexicano es interesante. Ya hablamos de todas las posibilidades y ahora de estos países que conforman la Alianza del Pacífico. México tiene los lineamientos como su base
fundamental. Tiene tianguis turístico digital, es decir, está incentivando el comercio. Este tianguis no está abierto para todos, menos aún para los productores locales. Piensa México, pospon, pero no cancela. Nos vemos pronto. Aquí nuevamente está dando todo el apoyo, todos los incentivos a las grandes empresas. La Secretaría de Turismo, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores están abocadas sobre todo al turismo extranjero. El financiamiento, la capacitación están abocadas a estos lineamientos. Entonces aquí, desafortunadamente en el caso mexicano, no está retomando ni las opciones que están dando los otros países, ni siquiera está viendo sus propias potencialidades. Está empeñado, en términos generales, en una línea de un protocolo sanitario que no es para nada menos importante, es fundamental, pero las posibilidades integrales, la planeación, la innovación estratégica, la estamos perdiendo. Y esta es una gran oportunidad. Estas alianzas internacionales son grandes oportunidades que pues hasta el momento no ofrecen muchas posibilidades. Perú también tiene la misma línea que México. Básicamente son las medidas ante la pandemia y pues se ve pálidamente un plan nacional de turismo, pero que no ofrece ninguna posibilidad integral. Entonces, bueno, esperemos que esto sea una etapa, pero realmente no hay ni integración de las propuestas y tampoco integración de todos los niveles de gobierno. Esto resultaría muy grave si se mantiene esta visión limitada. La visión de gestión intergubernamental basada en resultados. Esto es muy importante. Este paradigma nos permitiría tener una gestión para el desarrollo como una ecuación integral estratégica innovadora de calidad y evaluable. Esto es muy importante. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Lo que no es innovador va a ser rebasado por todos los fenómenos que ahora tenemos y que pues ya vimos que la realidad nos puede superar rápidamente. Y una dirección intergubernamental. ¿Qué significa esto? Que deben intervenir los 3 niveles de gobierno, los 3 órdenes de gobierno. De no estar integrados, difícilmente se va a poder detonar este sector y cualquier otro sector. Las diferentes propuestas hasta ahora, como ya vimos, adolecen de una visión integradora, de una visión teórica. No tienen gestión intergubernamental. Nosotros podemos entrar a cualquier entidad de la República y difícilmente podremos encontrar a nivel municipal todos los planes municipales de desarrollo o planes estatales que tengan el mismo nivel de análisis, el mismo nivel de profundidad y alineados a la planeación nacional. Los casos dramáticos es que no hay de plano planes estatales de desarrollo. Y dentro de los planes, si es que los hubiera, no hay dedicados al sector turístico. A veces nos encontramos tristemente con monografías que las pueden hacer mucho mejor chicos de secundaria. Y eso nos encontramos en los planes estatales, en los planes municipales de desarrollo. Es lamentable esta realidad en la planeación en México todavía. Entonces, las posibilidades para abordar desde la planeación en los 3 órdenes son muy vastas. México, precisamente porque adolece de todos estos elementos, tiene grandes posibilidades de integración, además de muchas disciplinas en el sector turístico. No solamente los especialistas en administración de empresas o en administración pública están convidados, deben estar integrados todas las disciplinas. Como ya vimos, las empresas que
se reúnen alrededor del tema turístico son muchas y que no necesariamente están directamente registradas para el tema turístico, pero que sin ellas el sector no podría desarrollarse. Entonces, tenemos en esta visión integradora la naturaleza del sector, el desarrollo local como eje básico, pero también la sustentabilidad, la calidad, la sociedad, la economía, la equidad, la justicia, la participación. Ahora todo es participativo, los presupuestos son participativos. Y en este sector justamente es el turismo el que se ha quedado rezagado de toda esta planeación y de toda esta visión gubernamental. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la propuesta? Por ahí he visto algunas propuestas donde queremos hacer todo. Queremos hacer mapa de actores, entrevistas a profundidad, encuestas cerradas, grupos focales, todo lo queremos hacer. Pero no tenemos una dirección. Esto es muy importante. Antes de empezar a usar los instrumentos, debemos saber hacia dónde vamos. El análisis, el diagnóstico, la proyección, la determinación, el diseño, es decir, la perspectiva, el diseño de futuro, la selección del futuro, la determinación de las decisiones para generar ese futuro. Si no tenemos esa línea, esa cadena de productos clara, podemos utilizar muchas herramientas que nos van a llevar al mismo lugar, a desarrollar estrategias inconexas, a desarrollar estrategias que pueden ser exitosas en un momento, pero que no tienen repercusión a futuro. Entonces, necesitamos esta visión. ¿Para qué planeamos? ¿Qué vamos a planear? ¿Cómo vamos a planear? ¿Cuál es el sistema de planeación? Porque además tenemos un sistema de planeación que nos guía y las propuestas que yo he podido analizar de planeación en el sector turístico no están observando las necesidades y la regulación y la normatividad en la planeación. Entonces tenemos varios niveles. El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Y estamos perdiendo de vista que todos estos deben integrarse en un solo eje de trabajo. Hay muchos caminos que podemos tomar en esta estrategia. Pueden ser diversos dependiendo del sector, pero sí debemos observar los ejes y las prioridades normativas, las prioridades de desarrollo del país en su conjunto. Y después ya desarrollar nuestros propios proyectos. La planeación entonces como proceso no puede dejar de lado ninguno de estos elementos. La definición de los stakeholders, por ejemplo, pero no son lo más importante y ese es un punto que el turismo básicamente lo tiene como prácticamente el único. Y olvidamos todo lo demás, la definición de estrategias, los objetivos, incluso la misión y la visión, donde ya se está retomando la responsabilidad social como un elemento fundamental de atracción de objetivos turísticos a nivel del mundo. Los caminos, las cadenas de producción del sector, la cadena de producción de los servicios turísticos pueden ser variados, pero no podemos perder de vista que hay una misión y una visión que se basa en un diagnóstico que debe tener objetivos específicos, estrategias y mecanismos de seguimiento y evaluación. Lo que no se evalúa, reitero, no se puede mejorar. ¿Cómo vamos a evaluar? Necesitamos indicadores. A los indicadores les tenemos mucho miedo en general. Y los indicadores no son otra cosa que la medida de éxito o la medida de las oportunidades de mejora continua de nuestras propuestas. La planeación es un elemento que estamos dejando de lado, sobre todo cuando se trata de las empresas. La planeación está normada, es una obligación constitucional. Los 3 órdenes están obligados a seguir esta planeación y en función de esto
la vinculación empresarial. A veces pensamos que por ser un sector privado, el que se atienda a la normatividad va a reducir las ganancias, cuando puede ser exactamente lo contrario. Tenemos esa normatividad y esa normalización de que lo que está regulado es nocivo. Y bueno, se han perdido grandes oportunidades como el tema de los cruceros aquí en Baja Sur, por esta oposición de las dos partes, gubernamental y empresarial. Habría que buscar la manera de hacerlo compatible para el beneficio, para el desarrollo, para las ganancias, debiera tener el mismo camino. La ley de planeación, tenemos en la ley de planeación principios básicos, en diferentes artículos las posibilidades de desarrollar iniciativas y proyectos, el Plan Nacional de Desarrollo que nos permitiría incluso acceder a propuestas y desarrollos específicos que si bien las empresas tienen su propia misión, visión particular, sus áreas de oportunidad, pudieran amplificarlas y pudieran diversificarlas para mayores ganancias, sin deterioro de la calidad de vida y de la sustentabilidad. En la maestría en planeación que estoy coordinando en este momento, se está llevando a cabo este plan estratégico de turismo alternativo para la localidad de San Javier por la maestrante María Magdalena Vega García. Como ustedes ven aquí, los elementos, la problemática es precisamente aprovechar oportunidades, aprovechar las capacidades de una localidad y no dejar fuera la localidad. Este proyecto propuesto por la maestrante María Magdalena Vega García es precisamente para integrar a la localidad a su propio desarrollo, que tengan usufructo y que sea sustentable. Es factible, pero no hay un plan. Y eso llevó a la necesidad de esta alumna, está bajo la dirección de la maestra Graciela Chiu, y está generando este plan estratégico precisamente por lo que les decía, no encontramos planes a nivel local, a este mínimo nivel de planeación, y esto es importante desarrollar. Por lo tanto, estos espacios donde ahora no existen estos planes estratégicos se vuelven una área importante de oportunidad para el desarrollo de maestrantes, que ahora hay muchos en la sala, muchas gracias por estar aquí, y áreas de oportunidad que no habíamos visto si no viene la pandemia. También nos trajo esa posibilidad, como les decía. Hay mucha gente que llega a lugares donde no hay posibilidades de realizar alguna actividad, salvo las tradicionales, senderismo, pero hay muchas otras posibilidades. Yo les invito posteriormente a adentrarse a este trabajo de María Magdalena Vega García, maestrante en el Tecnológico de La Paz, para ver cuáles son sus propuestas, cómo llegó al planteamiento estratégico con su directora de tesis. Entonces, pues hasta aquí lo quiero dejar. Creo que hay mucho por discutir. Nos queda siempre corto el tiempo. Les agradezco mucho. Y maestra Carmen Julia Angulo, muchas gracias por su moderación. Quedo a las órdenes del auditorio. Al contrario, muchísimas gracias por su plática magistral. Doctora Virginia Ilescas Vela, muchísimas gracias. Vamos a citar precisamente que nos acompañe la doctora Carmen Julia Angulo, que por favor contamos con 4 minutitos para preguntas y respuestas. Está abierto nuestro chat virtual. Adelante, por favor, con las preguntas. Doctora Carmen Julia Angulo, bienvenida. Ahí estamos. Vamos a esperar a que se conecte. La doctora Angulo se encuentra por ahí. Ya está abierto nuestro chat virtual. Si tiene problemas de conexión, doctora Angulo, ahí está nuestro chat virtual. Voy a quedarme
hasta que usted se conecte y iniciamos con... Tiene problemas con el audio la doctora Carmen Julia. Vamos a brindarle soporte técnico en estos momentos a través del maestro Jorge Collins. Mientras me permito leer las preguntas o comentarios que tengan, doctora Illescas. Muchas gracias, doctora. Está cordialmente siempre invitada a nuestro centro de investigaciones a participar con nosotros. Ahorita vamos a desconectar su... Bien. Ahí está nuestro chat virtual para que formulen sus preguntas y o comentarios en relación a la conferencia magistral y a nuestra invitada de honor, la doctora Virginia Illescas Vela. Parece que todo quedó más que claro. Aquí, Silvia, ok, aquí estamos invitando a participar de parte de la licenciada Saga. Muy bien, dice... dice Ever Lastinere, dice respecto a su autocuestionamiento de por qué en otros países sí hay turismos de cruceros. Es porque en otros países sí se castiga si violas las reglamentaciones ambientales con multas reales y sin tanto riesgo de corrupción. Autoridades encargadas de evaluar posibles violaciones a las leyes. En México se sigue teniendo gobiernos secretarios de instituciones gubernamentales que se dejan comprar fácilmente y que por ello no generan confianza de la entrada a este tipo de turismo masivo. Primero se debe de tener instituciones en las que se pudieran confiar. Aunado a ello, la región es una zona donde la cantidad de agua es limitada y el conceptualizar que la región pudiese solventar el tipo de turismo masivo raya en lo absurdo derivado de información que respalda con datos estadísticos el por qué no es viable este tipo de turismo. No obstante, un turismo naturalista de bajo impacto podría ser una alternativa adecuada para la región. Basta ver lugares como la región de los países de la Indochina, regiones de... Se corta de Australia, creo que quiso decir Austria, no sé. Opinión de Ever Lastinere, doctora Virginia Illescas. ¿Tiene algún comentario? Gracias. Sí, muchas gracias, Ever, por este comentario muy puntual. Estoy absolutamente de acuerdo. La corrupción es un gran tema, no solo del turismo, de todos los sectores. Efectivamente, la regulación está y la regulación se incumple en unos países y en otros no. Y desafortunadamente en México ha ocurrido y todos salimos perjudicados. El turismo, las empresas, la naturaleza, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Si no hay esta coordinación y esta atención al medio ambiente y al cuidado del medio ambiente por parte de las empresas y de los propios gobiernos, estas oportunidades se van a seguir perdiendo. Estoy de acuerdo. A ver, muchas gracias. Muchas gracias por su amable respuesta, doctora Illescas. No alcanzo a ver bien. No, ya no hay. Yo voy a cambiar de lentes. Ok, dice Natalia Salas Mejía. Buenos días, gracias por la ponencia. ¿A qué se refería con turismo de carretera en México? Y hay otra pregunta. Dice, ¿en México los apoyos económicos para el sector turismo son suficientes? Pregunta. De carretera no recuerdo haberlo dicho de esa manera, no sé a lo mejor el audio no estuvo muy bien, de carretera no. Quizá el turismo local, el turismo comunitario, el turismo generado a partir de los propios, de los propios hogares, incluso ofrecen posibilidades para los turistas en condiciones más salubres que muchas empresas, desafortunadamente para las empresas, pero afortunadamente para los locales, ¿verdad? Entonces puede ser que por ahí a lo mejor el audio no quedó muy bien. Y no hay incentivos, como decíamos, hay incentivos para las grandes empresas. Esta Alianza del Pacífico, de hecho, reúne a 800 empresas turísticas de estos 5 países. Y pues no hay incentivos suficientes, menos aún para el desarrollo de baja escala del turismo. De baja escala quiero decir los que ofrecen los servicios, pero a gran escala
todos los contingentes que han llegado a usar ese tipo de servicios que han permitido que el sector repunte. Efectivamente, no hay, Natalie, ese incentivo adecuado. Gracias. Doctora Natalie dice, especifica que en la diapositiva de estrategias que tenía México lo leyó. Y también tenemos otro comentario de la doctora Cris Alejandra Rivera. Muchas gracias por su participación. Uno pensaría que fue el COVID el que afectó el turismo. ¿Cómo promover el turismo naturalista y promover una cultura naturalista? Porque el problema también es que la gente no suele ir a paseos, a hiking, etcétera. Sí, el turismo naturalista se está dando y gracias a eso se repuntó el sector. Pero se está dando a partir de pequeñas empresas, incluso de familias. No están conformadas como empresas, sino son familias que ofrecen estos servicios, casas que ofertan cuartos, que ofertan paseos a nivel familiar, a nivel de comunidades. Se está dando. Si esto no es aprovechado por las empresas y por los gobiernos para incentivar y dar este apoyo para el cuidado al medio ambiente, para la sustentabilidad, va a ser una gran oportunidad que México va a volver a perder. Sí, así es. Gracias. Doctora Illescas, vamos a proceder. Muchísimas gracias. Si se quedaron algunas preguntas, por favor, pueden escribir al correo de eventos@signor.mx para hacérselos llegar a la doctora Virginia Illescas. Carmen Julia, felicidades, doctora Virginia, por su conferencia. Una disculpa, no nada que disculpar, son gajes del oficio ahorita y con esta, esperemos, temporal modalidad. Pero al contrario, muchas gracias, doctora Carmen Julia. Vamos a proceder con la lectura de su reconocimiento, doctora Illescas Vela, por parte de la doctora Gracia Gómez Anduro, directora de Estudios de Posgrado y Formación de Recursos Humanos del Centro de Investigaciones Biológicas de Noreste Sociedad Civil, ahí desde el Malecón de La Paz, en la exposición que tenemos. Adelante, doctora Gracia, gracias. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Ayer tuvimos el gusto de vernos por aquí. Gracias por venir también al Malecón. El comité organizador de esta semana de posgrado le agradece infinitamente su participación como conferencista magistral a la doctora Virginia Illescas Vela con el tema el turismo como detonante del desarrollo local frente a la pospandemia. Muy interesante, la verdad. Ojalá que se siga promoviendo todo esto. El turismo es algo importante para Baja California, pero sí tenemos mucho que cuidar pues lo que tenemos, ¿no? Gracias, doctora, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor haber participado en este espacio con ustedes. Gracias. Que sea la primera de muchas veces, doctora Illescas, por favor. Muchas gracias.